Vamos a continuar nuestro estudio de las doctrinas fundamentales. En esta ocasión vamos a estar estudiando la doctrina de bautismos. Hebreos 6:2, de la doctrina de bautismos. Note que dice bautismos en plural, porque como vemos hay más de uno. Es el bautismo cristiano en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Estaremos dando inicio a nuestro estudio con lo referente al bautismo en agua. There is one to come, greater than me, who will baptize with fire. I am just a voice in the wilderness, preparing the way for the... Lord. Don't stop. Surely I need you to baptize me. John, what you are doing is right. Baptize me. Como parte de la gran comisión vemos el bautismo y dice la escritura en Mateo 28:19: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué debemos ser bautizados? Porque el bautismo es el primer acto de obediencia para el servicio en la obra de Dios. Jesucristo mismo puso el ejemplo al someterse al bautismo antes de empezar su ministerio público en la tierra. Es como leemos en la escritura en Mateo 3, del 13 al 17, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús obedeció a su Padre en el acto exterior del bautismo, a pesar de que él no tenía pecado. Por esto Juan reconoce que no era necesario. Él fue bautizado para cumplir toda justicia. Solo nos estaba dejando asentado un ejemplo o un patrón de obediencia para que siguieran sus discípulos.
Jesús se bautizó para demostrar su sumisión y obediencia al plan de Dios. ¿Cuáles son las condiciones para el bautismo? Mencionaremos dos: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento lo vemos en la escritura de Hechos 2:38. Dice: pero les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En Marcos 16:16 encontramos que se necesita fe, porque dice la escritura: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos que se necesita fe también en la escritura de Hechos 8, del 36 al 37, donde dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando una persona ha creído en el Evangelio y se aparta de sus pecados, entonces puede ser bautizada en agua. Lo vemos en el ejemplo de Pablo en Hechos 9, del 17 al 18. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Tenemos también el ejemplo del carcelero. En Hechos 16, del 30 al 33 leemos: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Cómo debemos ser bautizados? Veamos el significado de la palabra bautismo. Bautizo, del griego, idioma del Nuevo Testamento, su significado literal es sumergir. Las escrituras nos muestran que el cuerpo de uno debe ser sumergido por completo en el agua cuando se bautiza. Eso lo vemos en las distintas escrituras, como lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Vemos cómo dice la escritura en Juan 3:23: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados. También en Hechos 8, del 38 al 39, leemos: y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Leemos la escritura en Romanos 6:4, y dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este es un cuadro exterior de nuestra unión con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. En Colosenses 2:12 dice la escritura: sepultados con él en el bautismo, en el cual también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo es un cuadro de alguien sepultado.
Y cuando nosotros sepultamos a alguien no echamos un poco de tierra sobre el cuerpo muerto, sino que lo ponemos completamente bajo tierra. Entonces, el significado del bautismo en agua es un acto externo que pone de manifiesto lo que ha ocurrido internamente en el corazón y la vida del nuevo creyente. El bautismo en agua representa gráficamente varias realidades espirituales. Una de ellas es nuestra unión con Jesús en su muerte y resurrección, como lo leemos en la siguiente escritura. Leemos Romanos 6, del 3 al 4. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vemos cómo somos bautizados en su muerte, sepultados, y Él quiere que andemos en vida nueva. Cuando usted nació de nuevo, su viejo hombre murió. Su antigua vida llegó a un final. Toda relación con el pecado fue cortada. Esto llega a ser una realidad en su vida a medida que lo acepta por fe y camina en esa verdad. Como leemos en Romanos 6, del 6 al 7, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Usted murió con Cristo. El viejo hombre ahora está muerto. No tiene poder o fuerza a no ser que usted se la dé. La victoria es suya si usted decide andar en ella. El bautismo significa que fuimos unidos a Jesús en su resurrección, adquirimos vida con Dios, una nueva manera de vivir. Es una realidad espiritual en Cristo. Vemos cómo también el bautismo en agua significa aspirar a tener una buena conciencia, que es lo que ocurre cuando somos salvos. En 1 de Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Quiénes eran bautizados solamente? Bueno, leemos que eran bautizados solamente los discípulos. En Mateo 28:19 dice: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También eran bautizados los creyentes. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y vemos cómo también eran bautizados solo adultos. En Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vemos cómo la escritura no hace mención de niños. Es muy importante aclarar que el bautismo no es necesario para la salvación. Leemos en Marcos 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En esta misma escritura vemos cómo en la parte B de este versículo, mas el que no creyere, vemos cómo no agrega la frase y no es bautizado.
porque vemos claramente el ejemplo del hombre que estaba al lado de Jesús cuando la crucifixión, cómo él estuvo, Jesús le aseguró estar con él en el paraíso, así como muchas personas tal vez no tengan la oportunidad de descender a las aguas, pero aún su salvación la tienen segura. En Efesios 2, 8 y 9 leemos: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nosotros somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, sin la necesidad de que hagamos buenas obras, entre las cuales está incluido el bautismo. Pero vemos cómo, si el bautismo es muy importante para el servicio cristiano y para el desarrollo espiritual. Así es como lo afirma Jesucristo en la bien llamada Gran Comisión. Dice la Escritura en Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Dónde debo ser bautizado? Puesto que el bautismo es una confesión pública de tu fe en Jesús, lo más ideal es que se realice públicamente en presencia de la congregación, a la vista de los demás cristianos que son miembros de la iglesia a la que usted asiste. En las siguientes escrituras vamos a ver varios ejemplos de los lugares donde usted puede ser bautizado. Puede ser bautizado en un río. Mateo 3:13 dice la escritura: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Puede ser también bautizado en un lago. Hechos 8:36 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O en una playa. En Juan 3:23 leemos que Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Vemos entonces cómo el lugar del bautismo no es realmente importante. El hecho de que estás dando testimonio público de tu identificación con Cristo Jesús, sí lo es. Vamos a continuar nuestro estudio de las doctrinas fundamentales, que estamos viendo la doctrina número 3, doctrina de bautismos, y ahora vamos a estar viendo lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. En Mateo 3:11 leemos: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esta es la promesa, que Jesús iba a bautizar a sus seguidores con el Espíritu Santo. Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona, no solo es una fuerza o un poder, no es una cosa, Él es una persona. Él posee atributos de personalidad tales como los que vamos a estar viendo a continuación. Sabiduría y conocimiento. En Hechos 15:28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias.
En cuanto a atributos de sabiduría y conocimiento, leemos en 1 Corintios 2, del 10 al 12, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vemos cómo también el Espíritu Santo puede ponerse triste. En Efesios 4:30 dice, y no contristen el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Vemos cómo también el Espíritu Santo enseña. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Vemos cómo también tiene mente o propósito. En Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. También puede hablar. En Juan 16:13 leemos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Lo podemos ver también en Hechos 1:16. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. El Espíritu Santo es igual a Dios, es uno con Dios. El Espíritu Santo es Dios. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? El Espíritu Santo posee atributos divinos. Él es omnipresente, quiere decir que está en todo lugar. Dice el Salmos 139 del 7 al 10, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Espíritu Santo también es omnisciente, quiere decir que todo lo sabe. 1 Corintios 2 del 10 al 11 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo también es omnipotente, quiere decir que todo lo puede. En Génesis 1:2 leemos, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a ver ahora la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo. Junto con los 11 apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos.
Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Alabado sea Dios. Todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Me entrego a ti, Señor. ¡Te adoramos! Mío. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿No son galileos todos estos que están hablando? No entiendo cómo cada uno de nosotros los está oyendo hablar en su lengua materna. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Visitantes llegados de Roma, judíos y también prosélitos, cretenses y árabes. Y todos los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿Qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: Lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles a ustedes. Presten atención a lo que les digo. Estos hombres no están ebrios como suponen. Apenas son las 9 de la mañana. Ahora esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Los hijos y las hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y sueños los ancianos. Aún sobre mis siervos y siervas derramaré espíritu en esos días y profetizarán. Mostraré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza, porque no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está aquí hasta hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner a uno de sus descendientes en el trono. Sabiendo lo que iba a suceder, se refirió a la resurrección del Mesías. Afirmó que no terminará en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Dios resucitó a Jesús a la vida, y de ello todos nosotros somos testigos.
exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto, que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépanlo bien todo Israel y estén seguros de que Dios ha hecho a Jesús, a quien ustedes crucificaron, el Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos ahora? Pedro respondió: arrepiéntanse y bautícense, cada uno, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, para aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. En Hechos 1:8 leemos: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No podemos ser unos verdaderos testigos sin el poder y sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. También leemos en Romanos 15:19: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Actualmente hay muchas personas que intentan predicar el Evangelio y proclamar el reino de Dios, pero producen poco fruto, verdadero o duradero. La razón es simplemente porque se está haciendo en su fuerza humana o en su sabiduría. En Zacarías 4:6 leemos: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí Jesús describe claramente cuáles son las señales que seguirían a los creyentes. Marcos 16, el 17 al 18, leemos: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué las señales no acompañan hoy a los creyentes? Aquí está la respuesta. La razón de la falta de poder en muchas iglesias es porque no todos han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo no solo se alcanza al nacer de nuevo, se necesita el bautismo del Espíritu Santo. Se necesita avanzar a esta segunda experiencia. La Biblia enseña que hay una experiencia que es el bautismo del Espíritu Santo, que le sigue y está separada del nuevo nacimiento y la salvación. Leamos la siguiente escritura, Hechos 19, del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Continuemos la lectura con los versículos del 4 al 6. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo
y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cómo podemos recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Se puede recibir por la imposición de manos o por su oración personal de fe. En Lucas 11:13 leemos: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Existe una señal que se da al haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. La vamos a estar viendo en los siguientes versículos. En Hechos 2:4 leemos: y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo vemos también en Hechos 10 del 44 al 46. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Una escritura más en Hechos 19:6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Veamos la importancia de hablar en lenguas. En 1 Corintios 14:4, en la parte A de este versículo, leemos: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. En Judas 20 dice: pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Eso es muy importante, que usted ore en lenguas diariamente.